Y dijo Dios: hágase los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las nieblas se movían sobre el abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y Dios ordenó la tierra, y creó todas las cosas que vemos, toda la creación del universo, y la hermosura y la belleza de nuestro planeta. Nos creó a nosotros perfectos para vivir una vida bajo la obediencia a Él, en felicidad, en gozo, en armonía y justicia. Eso pretendía Dios con el primer ser humano: ser inmortal, la humanidad perfecta, crecer, se multiplicaba y nos daba la autoridad sobre las obras de sus manos, sobre su creación. Ahora la humanidad estaba caída, pero Él tenía un plan de redención. El mismo Creador se hizo carne, ese verbo que dijo: hágase la luz, y estaba con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allí. En el principio, el Padre, pensamiento perfecto, el Hijo, el Verbo, y el Espíritu de Dios, la acción. Es un tesoro el reino de los cielos, porque el reino de los cielos llegó con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a darte a conocer la libertad de cómo llegar a la inmortalidad, volver a recobrar la humanidad perfecta. Tenemos que reconocer la divinidad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y reconocer que anduvo como un hombre sobre la tierra y pasó todas las tentaciones de un hombre común, pero sin pecados. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, y que luego, creada la tierra, estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre el abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero aún no se había ordenado y no se había creado la luz sobre la tierra. Y el que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, separó las nieblas de la luz y ordenó la tierra. Ese mismo Dios es Jesús, esa misma voz es Jesús al inicio. Dice en el Evangelio de Juan que el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo era Jesús, ese nombre era la palabra que estaba allí con Dios. Dios es pensamiento, el pensamiento perfecto, canalizado a través del Verbo, su Hijo Jesús, que es la puerta para que se materialice aquí en este mundo. Ahora, Él es el camino, la verdad y la vida para llevarte a la naturaleza que tenías al principio con Dios, la naturaleza inmortal, a la humanidad perfecta. Hay que tener claros, presentes, dos principios importantes para que puedas salir y que podamos tener la perfección de la humanidad perfecta que Jesús de Nazaret nos viene a brindar. Primero, que tu cuerpo es tu enemigo, que en ti habita esa maldición de ese árbol que gustaron tus primeros padres, Adán y Eva, del bien y el mal. Tu cuerpo aún tiene la tentación de dar vida o dar muerte, o de alegría y la tristeza. Y esas virtudes y esos defectos no eran al principio, sino que fuiste nacido para vivir en un mundo de armonía, de paz
de justicia y gozo. Ese es el reino de Dios que habitará en ti cuando recibas a Jesús. Cuando Jesús empiece a crecer en ti y vuelvas a nacer, y ese cuerpo que tienes hoy de maldición vuelva y nazca en Jesús, ya eres una criatura nueva, una criatura que la maldición ya no te podrá tocar. Ese es el primer beneficio que tiene Jesús, que vino a traernos Jesús, pero es importante que te des cuenta que tu cuerpo es tu mayor enemigo. El segundo enemigo es el mundo. Saber que los sistemas de cosas, al momento de la caída de Adán y Eva, ese mundo fue estructurado totalmente para el mal, por el mal, para que, así como Sodoma y Gomorra, como el ejemplo que tuvo Lot y miró y escogió los placeres de Sodoma y Gomorra, así es el mundo de hoy, y mucho más tentador, y es tu enemigo contra la inmortalidad que Dios quería al principio. El segundo, el por último, es el mismo Satanás. Satanás es un ente exterior a ti, que te va a hacer colocar junto a tu cuerpo, junto a la carne y junto al mundo para el pecado. Hasta te hablará, se convertirá en un ángel de luz, pero la única forma de vencer a Satanás es sujetándote a Dios. Y nos fijamos que, como la primera pareja del jardín del Edén, también Jesús fue probado y tentado por Satanás, a ver si entregaba la autoridad y vencía al Mesías allí en el desierto. Llegó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras, conviértete en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Y escrito está: los ángeles mandarán acerca de ti, y tus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás lo ha puesto a prueba en estas dos tentaciones. El primero, el hambre. Aún estando allí solo en el desierto, muchas veces pensamos que en la prueba Dios no está con nosotros, que estamos solos en el desierto. Pero aún después del ayuno, aunque no tengas que comer, viene Dios, y Dios dice que te alimentará como hace con las aves del cielo. Igual le puso en duda de la existencia de Dios y el Hijo de Dios y de la promesa de Dios. Dios tiene una promesa para nosotros y Él las cumplirá, pero no es necesario tentar a Dios. Cristo está: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quería hacerlo dudar de la palabra, porque le dijo: escrito está. Pero Jesús no cayó en la tentación, resistió a Satanás con la palabra de Dios. Luego, la última tentación es con el poder de los reinos de los cielos. ¿Cuántas personas no han sido tentadas de dejar su ministerio por el poder y los gobiernos de la tierra? Pero el Adán perfecto ha vencido la tentación para que nosotros la venzamos. Y le dijo Satanás otra vez el diablo, y lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, y si te postrares y me adorares. Y Jesús le dijo: Satanás, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él, solamente a Él le servirás. Jesús había vencido la tentación que allí en el jardín del Edén se había perdido. Ya Jesús había salido con el poder del Espíritu de allí.
recibió el poder y la autoridad que el hombre había desechado. Y el Espíritu de Dios lo poseyó totalmente y estuvo sobre de él y andaba en la tierra con el poder del Espíritu. Por eso, resistir a Satanás con la palabra de Dios, con Dios mismo, y él huirá de nosotros. Por eso, Jesús nos explica con estos ejemplos que la única forma de vencer al sistema de Satanás es andando en el Espíritu Santo, teniendo el poder de la deidad completa dentro de ti. Ya Jesús, al momento de salir de ahí del desierto, dice la palabra que salió, fue directo allá a la sinagoga y tomando el libro lo abrió y le dijo a todos los presentes: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido para declarar las buenas nuevas a los pobres, para dar recobro de vista a los ciegos, para dar una libertad al cautivo, para dar consuelo al afligido, y sacar de prisiones a los que están presos, y proclamar el año acepto a Dios. Ya Jesús está proclamándose el Mesías, el Hijo de Dios, el reino de los cielos, y su misión aquí en la tierra: sacar a los presos que se habían hecho esclavos de la maldad allí en el jardín del Edén. Tenemos que darnos cuenta que luego de la caída, aquellos instintos que había puesto Dios de pureza, de inocencia en el hombre, se habían corrompido totalmente por aquella desobediencia de comer del árbol de lo bueno y lo malo. Ya los instintos se habían corrompido y ya todas las obras del ser humano iban a ser de maldad. Habitaba una parte de bondad conocida por Dios, pero la mayoría estaban en contienda con hacer el mal. Esta perversión venía de la carne en cuatro tipos de perversión. Lo primero, lo sexual. Tenía la tendencia de la prostitución, del adulterio, la fornicación, la lascivia, la homosexualidad, lo antinatural. Trajo a la vida del hombre toda clase de distorsión de lo divino que había sido programado el hombre para lo sexual. Tenemos que entender que al momento de nacer y convertirnos, nacemos en un ambiente totalmente dominado por Satanás. La cultura, los ambientes, todo un esquema, toda una estructura totalmente con propósito de desviarnos de Dios. Sabemos que así como aquella ejemplo de Sodoma y Gomorra, donde Lot fue y habitó allá para las comodidades, pero allí habían tentaciones. Allí todo el sistema estaba para poder satisfacer las necesidades de un mundo corrompido por Satanás. Y vemos cómo aún los justos son desviados por las vanidades de este mundo. Así vamos a conseguir creencias, religiones, opiniones. Vamos a conseguir propósitos que van en contra de la voluntad de Dios y contra el propósito de Dios. En el mundo conseguiré aflicciones, pero yo he vencido el mundo, dice Jesús. El mundo los rechazará, porque ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Son de Dios. Y por eso, cuando los rechaza el mundo, sabe por qué los rechaza, porque son de Dios. El mundo está preparado para que ustedes se vuelvan en contra de Dios y lo aborrezcan, pero nosotros en Jesús hemos vencido el mundo. Último enemigo es el diablo. El diablo es una criatura
angelical. Fue querubín al principio, caído de su gloria. Ahora, como fue derribado y ahora como fue derrotado por la simiente del hombre, Él viene para ir contra la iglesia, contra ti y contra mí, para que perdamos la eterna salvación de la inmortalidad. Porque a Dios lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo poco menor que los ángeles, pero nos puso autoridad de las obras de sus manos, y por eso Satanás viene con violencia contra los hijos del reino, por envidia del Dios viviente. Los hizo a su imagen y semejanza. El hombre ya deja el afecto por su compañero, porque el hombre no fue hecho para habitar solo, sino en grupos sociales, y ya la naturaleza de Dios de habitar en comunidad se había pervertido. Ya el prójimo se había convertido en un foco de contienda, de celo, de ira, del amor a lo ajeno, del robo, de la envidia, del pleito. Nacieron las guerras. Ya el comportamiento social está totalmente distorsionado con respecto a lo que Dios había programado en el principio.